en las alabanzas al Señor y la congregación que se une para alabar a Dios. Me encanta saludarles en este día, hoy que celebramos el primer domingo después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sean todos bienvenidos a la iglesia del Señor, hermanos, también en línea, allá donde usted se encuentre. Nos acompaña la iglesia sin paredes, la iglesia fuera de este lugar, hermanos que se identifican ahora con nuestro ministerio, sean todos bienvenidos a este servicio de alabanza y de oración. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. A mí me da mucha alegría y de eso voy a hablar ahora en unos segunditos, la importancia de ese gozo que los cristianos tienen. Yo sé que quizás han tenido unos días bastante activos, ¿verdad? Y sabrosos con la familia, compartir con los amigos, con los hermanos en la fe, y ha sido muy lindo. Pero qué más sabroso es estar también en la casa del Señor, porque Él es la razón de toda nuestra existencia y la razón de esta ocasión. Amén. Y entonces, ¿por qué así, con esa alegría? ¿Cuántos están contentos otra vez? Amén. Le vamos a dar al Señor una ofrenda de palmas para la gloria de Dios, porque Él merece toda nuestra alabanza. Digamos nuestra frase dominical en cuanto al honor a la palabra de Dios, y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella, siempre viviremos por la proclamación de esa misma palabra que a través de la historia se nos ha entregado. Me gusta recordar la Navidad cuando yo era niño. Yo sé que todos nosotros tenemos recuerdos muy hermosos de nuestra infancia y espero que así sea para todos. Pero recuerdo cuando yo era niño, mis padres en alguna ocasión nos llevaron a la iglesia de la ciudad para presenciar el servicio de Nochebuena. No recuerdo si era el de la tarde o más bien tarde o no, pero yo recuerdo ver toda aquella escena del servicio en esta iglesia y algo muy lindo, y recuerdo ver a escenas de José y María, el pesebre, el niño, y me encantaba escuchar, como a ustedes les gusta escuchar, el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Todos los años lo hacemos. Me encanta cuando aquí en la iglesia preparamos todo, y como vimos el 24 en nuestro servicio de la noche, como los niños también hicieron el drama tradicional de la natividad, de la música y todo, y es hermoso recordarlo. Pero algo que yo no recuerdo de niño es que se me contara la historia cuando Jesús fue llevado en 2 ocasiones también a cumplir la ley de Dios. Cuando él era niño, al 8º día de nacido, dice la Biblia que fue llevado para ser circuncidado. Y después de los 40 días que María tuvo al bebé, tenía que regresar al templo con José, el niño, para presentarlo al Señor, según las tradiciones judías, y también porque la ley de Dios así lo decía. Entonces, esa parte muchos cristianos la desconocemos, no hablamos de eso. Nos concentramos sí más en el nacimiento y gloria a Dios, pero también es bueno recordar qué pasó inmediatamente después de ese tiempo, porque hay una gran lección en todo esto. Amén. Me gusta en este caso, si usted recuerda la lectura del Evangelio, recuerda cuando José y María van al templo, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 22. Me gusta la devoción de José y de María para con Dios. Había que cumplir con lo que Dios había ya establecido a seguir. Ellos estaban sometidos a Dios. Qué bueno, hermanos, de verdad qué bueno es para los padres cristianos como usted y como yo, y especialmente si tiene hijos más pequeños, someterse usted con toda su familia a la palabra del Señor. Amén. Para José y María, esta ley divina no podía dejarse de lado. Había que llevar al niño al templo 40 días después de haber nacido. Dios así lo había dicho. Porque cuando Dios ordena algo, que hacen sus hijos, lo cumplen. Amén. Ese amén sonó muy bajo. ¿Cómo? Amén.
se cumple. Llevaron al niño al templo, amaban a Dios. José y María amaban a Dios. Ellos querían obedecer la ley del Señor. Desde pequeño, desde bebé, Jesús se somete también a la autoridad. Y en este caso, siendo Dios, lo llevan al templo. Otra vez, primero, cuando al octavo día de nacido lo circuncidan, la ley de Moisés. Desde la infancia ya Jesús derrama sangre. Los 40 días, la purificación. La madre de Jesús tenía que llegar al templo. Se tenía que cumplir lo que Dios establece. Como cuando Jesús dijo también en Mateo 28:19, vayan a todas las naciones, háganlos mis discípulos, bautícenos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese es un mandato divino. Tanto aquellas personas de aquel entonces como nosotros tenemos la misma fe, la misma enseñanza, el mismo Dios, y por lo tanto tenemos que someternos a su voluntad y ser obedientes. Me encanta la actitud de José y María. Muy pocas veces se habla de esta ocasión. Hoy vamos a ver a un hombre llamado Simeón también. Muy pocas veces se menciona a este hombre en estos días de Navidad. Dice el versículo 21 al 24, se lo voy a leer brevemente. Dice que cuando se cumplieron esos días, 8 días para que el niño fuera circuncidado, dice la Biblia que le pusieron ahí el nombre de Jesús, que era el nombre que el ángel había dicho a María, ¿verdad? Se llamará, y a José se llamará Jesús. Y entonces dice el versículo 22 que cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Y dice el texto 23, y cumplir con lo que está escrito, diga, está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y ahí va José y María con el niño, el primer hijo, consagrado al Señor. Y para obedecer el sacrificio, dice la Biblia, había que cumplir con lo siguiente. Había que llevar un par de tórtolas o 2 palominos, que era el animal más barato y más sencillo para llevar un sacrificio. Y como ellos eran pobres, es todo lo que pudieron llevar. Aún ahí el Señor se identifica con nosotros, donde Él es humilde. Ahora, en el versículo 25 de nuestra historia de Lucas 2, quiero que veamos a este personaje. Ya entendimos por qué fue José y María al templo, ¿verdad? A presentar al niño 40 días después. Ya había cumplido la ley de la circuncisión, ya el pacto estaba hecho. Jesús, Dios, el Padre, se identifica con nosotros en nuestra humanidad necesitada también. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Entonces en el verso 25 aparece otra persona, se llama Simeón. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿De dónde sale Simeón? ¿Por qué hizo esto? La Biblia no habla mucho de él, pero quiero compartir 4 aspectos en la vida de este hombre que deberíamos de vivir el resto de este año pensando en la actitud de Simeón. Porque necesitamos recordar por qué Jesús vino a nosotros también. Debemos de tomar este ejemplo a seguir como algo hermoso. Se lo voy a leer lo que dice el versículo 25 después que veamos nuestro tema de hoy. Cuando abrazas la promesa de Dios, verás a tu Salvador. Entonces miren lo que dice el versículo 25. En Jerusalén vivía un hombre, note 2 palabras interesantes, justo y piadoso, llamado Simeón. ¿Qué esperaba? La salvación de Israel. El Espíritu Santo, note, reposaba sobre él y le había revelado que no moriría hasta que viera al ungido del Señor. Ahora, note este hombre, ¿de dónde salió? Había ahí ese hombre. De repente bajo José y María
me imagino María cantándole al bebé, ¿verdad? Como toda buena mamá. Y de repente aparece ese hombre. Un hombre justo y piadoso. Dos características del corazón de Dios para usted y para mí. Parece que Simeón pasaba mucho tiempo en el templo escuchando las profecías del nacimiento, porque ya él estaba esperando a ese Mesías. Cuando se pasa tiempo con la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida y eres una persona justa y piadosa. Dos virtudes del corazón de Dios, amén. Cuando pasamos tiempo constante escuchando las promesas de Dios por medio de su bendita palabra, lo que vamos a ver es un gozo en el corazón porque esperamos a nuestro Salvador. Y Simeón estaba así. Estaba esperando, dice la Biblia, es que esperaba la salvación de Israel. Iglesia, Simeón lo que más deseaba era conocer a su Salvador. Lo que más deseaba era tenerlo consigo para estar con él. Lo que más deseaba es tener delante de él la presencia de su Salvador. Y lo vamos a ver con qué actitud. Me encanta este dibujo, esta pintura, no sé quién la habrá hecho de Simeón con Jesús. Puedo imaginármelo con qué alegría cuando llega José y María al templo en el patio y lo ve, ese hombre corre hacia ellos y le quita el bebé. Imagínense una mamá que le dice, ¿y este don? ¿Y este señor qué hace? Lo que más deseaba era estar en la presencia de Dios. No lo detiene nadie. Cuando uno quiere ir hacia Cristo, no lo detiene nadie. Nadie te detiene. Cuando escuchas la palabra del Señor, estás oyendo las promesas todo el tiempo. Yo pienso en Simeón, creo que él vivía cerca, le encantaba ir al templo, le encantaba escuchar la palabra de Dios, ponía atención a todo detalle mínimo. Por eso él sabía que ese era el tiempo en que el Mesías iba a regresar, iba a venir, iba a nacer. Él lo sabía y por eso estaba pendiente todas las ocasiones que se reunían a ver dónde venía ese Mesías, quién era, y el Espíritu Santo, porque estaba en él, le muestra y le revela, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Simón corre hacia él. ¿No le parece hermosa esta historia? La Biblia lo llama piadoso y justo, porque cuando abrazas las promesas de Dios, abrazas al Salvador, y cuando abrazas al Salvador se te pega lo de Dios. Piadoso, justo y piadoso. Eso es lo que nos enseña el apóstol San Pablo en Tito capítulo 2 versículo 12. Dice lo siguiente: y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Amén. Este Simeón la había entendido fácil. Sabía que ese era un atributo del Señor, y entre más te expones a la palabra de Dios, más se te pega el corazón de Dios y el carácter de Dios. Amén. Por eso los cristianos debemos de ser justos y piadosos. Y es que estas dos virtudes, diga virtudes, la justicia y la piedad, deben de ir siempre juntas. El Espíritu Santo del Señor estaba en Simeón, obrando esto en él. Cuando falta una, falta la otra. Porque así es Dios, justo y piadoso. Desde su infancia el Señor comenzó a causar milagros en la vida de las personas, y Simeón es uno de ellos. Esperaba y esperaba pacientemente la llegada del Mesías. Un ejemplo de la virtud de esta lo encontramos en Juan 4:20. Primera de Juan 4:20, cuando dice: si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo me imagino a Simeón, nunca había visto a Jesús, pero él amaba a Dios y amaba a las personas. A lo mejor era una persona que estaba ayudando en el templo, estaba sirviendo ahí, estaba pendiente de que todo estuviera bonito, todo estuviera bien, que nada interrumpiese la predicación de la palabra del Señor. Pienso, a lo mejor era así, yo no sé, pero Simeón estaba tan acostumbrado a escuchar que un día iba a venir el Salvador. Por eso, hermanos, no le daba cabida a Simeón a otras cosas más que ser justo y piadoso. Cuando abrazas la promesa de Dios, abrazas a tu Salvador y por tanto siempre serás consolado. Eso es lo que Dios hizo con Simeón. Esas son las palabras que él dijo ahorita adelante. Es decir, Simeón esperaba el consuelo de Israel, la venida del Mesías. Por eso, amados hermanos, Jesús no solo es el autor del consuelo nuestro, de los hijos de Dios, sino también es el objeto y el fundamento de todas las cosas. Amén. ¿Sí me entiende lo que digo, iglesia? Cristo no solo es el autor de nuestros propios consuelos, sino también Él es el fundamento y objetivo de todo. Él es todo para nosotros. Y eso a mí me da gusto. Y Simeón lo entendió cuando vio a ese bebé que venía. En su corazón le palpitaba. Yo me imagino que él miraba y se emocionaba, así como cuando María fue a ver a Elizabeth, su prima. Recuerdan que el bebé en el vientre, él hizo ¡wow! Saltó. Y yo me imagino a María con a Elizabeth con su bebé, la prima de María, y cuando salta el bebé, dice la Biblia, en el vientre, los dos vientres ya estaban gozándose. Igual que Simeón mira a María, mira a José y sabe que ahí viene algo, y ese hombre se emociona. Yo me imagino que empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a saltar, empezó a danzar como el rey David. Ahí viene mi Salvador. Qué corazón de un hombre que ama a Dios. Yo quisiera ver una generación de hombres que salten para Cristo. Hace falta ese carácter de santos en esta generación tan difícil, perversa y alejada de Dios, tan egoísta con la casa de Dios. Simeón es un gran ejemplo para los hombres a seguir. No se avergonzaba del Señor ni de las promesas de Dios. Aunque el Mesías tarde, Simeón lo esperaría. Para los que creen en Él, en ese Mesías que ha de venir, es un gozo esperarlo. ¿Están gozosos ustedes esperando al Señor? Espero que sí. Espero que sí. La iglesia, ustedes y yo debemos esperar a Dios. Hablamos unos domingos atrás, orando y despiertos. Recuerda, la iglesia no se puede dormir. ¿Qué hubiese pasado si Simeón se hubiese quedado durmiendo en su casa ese día? ¿Qué hubiese pasado si Simeón se hubiera ido a otro lado? Porque no se enojó con el rabí del templo, se enojó con doña Chulita que va a la iglesia ahí y dijo: no voy este día. ¿Qué hubiese pasado con Simeón? Si hubiese perdido lo que toda su vida había esperado, ver al Salvador. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en uno, y cuando el Espíritu Santo está en usted, usted no tiene cabida para otras cosas, porque no se quiere perder nada cuando la palabra de Dios se predica. No hay tamales que lo detengan en su casa. No hay nada. Usted quiere estar en la casa del Señor. Algo va a hacer Dios conmigo en ese domingo, dice usted. Por eso no me quedo en casa. Así que todo el mundo, prepárense, arréglense, pónganse bonitos, porque vamos a la casa del Señor. Seguro que algo nos va a decir el Señor en este domingo. Amén. ¿No le parece hermoso cuando los cristianos tenemos esa actitud como la de Simeón? No nos podemos perder nada. Por eso a veces muchos cristianos, lamentablemente, ni cuenta se da lo que pasa aquí adentro. Hay tantas bendiciones que Dios nos da.
A veces escucho que me dicen, ¿y qué dijo? ¿Qué dijeron el domingo? Hace 20 domingos que no voy a la iglesia. No hay excusa. Simeón no tenía excusa, él quería estar ahí porque él no sabía cuándo iba a llegar el Mesías. Quería ver esa promesa. Amados hermanos, cuando abrazas la promesa de Dios, abrazas a tu Salvador, esperas pacientemente. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo pronto, dice el Señor. Amén. Dice Juan, ven Señor Jesús. Wow, qué hermoso. Ven Señor Jesús. Ya no lo van a llevar en brazos a Cristo, lo vamos a ver regresar gloriosamente. Por eso cuando abrazamos esas promesas en la Escritura de Dios, abrazas a tu Salvador, entonces el Espíritu Santo estará contigo siempre. Jesús lo dijo, y estaré con ustedes siempre. Por eso los cristianos se apasionan en escuchar la palabra de Dios. No dicen, ay, otra vez otro sermón. No dicen, ay, otra vez lo mismo, Navidad, ya sé la historia. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, algo nuevo Dios va a decirnos, amén. Algo nuevo el Señor va a tratar, porque el Espíritu Santo estará con nosotros, guiándonos a la santidad. La Biblia dice que la fe viene el oír y escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra del Señor, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Cuando abrazas esas promesas, el Espíritu Santo te mostrará su voluntad y te hablará por medio de esta palabra del Señor. Por eso no somos ciegos, porque el Espíritu Santo nos guía, amén. Te hará que te acerques al Señor más. Te apasionarás por escuchar la palabra y el deseo de verlo. Y los cristianos tenemos la bendición de comer de Cristo y beber de su sangre en el sacramento. Podemos verlo y por eso nos gozamos cada vez que celebramos la Santa Comunión también. El Señor nos da mejor vista para ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya no somos ciegos. Bien dice la Escritura que Él vino a dar la vista a los ciegos espirituales como usted y como yo. Aclara nuestro camino. Él dijo, yo soy el camino. Por eso cuando Simeón estaba mirando a ese niño, se le vino todo a su mente y se llenó de gozo. Por eso quienes por fe han adquirido la visión de Cristo son los únicos que pueden aún saber que la muerte y ver la muerte como un gozo. Por eso Pablo lo dijo, para mí el vivir es ese niño, decía Pablo, ese Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Como dijo Simeón, ahora Señor despides a tu siervo en paz. Wow, qué tremendo. Por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 23. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, dice San Pablo, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, cual es muchísimo mejor. Wow, Simeón, no sé, la Biblia no dice cuántos años tenía. Algunos piensan que era un anciano, otros piensan que era un hombre de edad media. No importa la vida que haya tenido Simeón, él estaba esperando a su Salvador. Él fue como aquellos hombres sabios que vinieron del oriente. Ellos vieron una estrella, dice la Escritura, y dijeron, vamos hacia esa dirección, y salieron hacia Belén. Los pastores oyeron el mensaje de los ángeles en las montañas, bajaron a la ciudad de Belén que había nacido el Salvador. Pero Simeón guardaba la espera del Señor cerquita de la casa de Dios. Y eso es hermoso saber. Nuestra historia entonces se pone mejor. ¿Sí están conmigo? Se pueden imaginar a Simeón ahí corriendo emocionado. Dice el versículo 27 del capítulo 2 de Lucas que Simeón fue al templo entonces, pero note la palabra, guiado
por el Espíritu del Señor. Yo lo bendigo a usted, papá, mamá, quien sea usted que está, yo lo bendigo. Y le doy gloria a Dios por usted en este día, porque fueron guiados por el Espíritu Santo para estar en la casa del Señor hoy. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Qué alegría, dijo el rey David cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Podría entender yo situaciones por la pandemia, pero no puedo entender cómo muchos se han acostumbrado a dejar la iglesia del Señor. Se nos olvida ver a Jesús. Guiado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le había provisto de soporte para su esperanza toda la vida a Simeón, ahora le proveía hasta transporte para su gozo. Dice, y fue guiado por el Espíritu Santo. Quienes deseen ver a Cristo han de acudir a su templo, pues es allí donde el Señor a quien busca lo va a encontrar también. Por eso dice el Señor en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No le busque otra interpretación, así lo dijo Jesús. Por eso Simeón no se quería perder ningún evento en la vida de él mismo, quería estar presente, amén. Por eso nos congregamos también como iglesia. Y el verso 28 dice lo siguiente para avanzar. Miren qué hermoso. Dice, entonces Simeón, bueno, después que fue al templo, Simeón dice, él le quitó al niño a María, ¿no? En otra versión se lo quitó. Imagínese que un señor se le aparezca a usted entrando a la iglesia y le quite su bebé y diga, y empiece a orar. ¿Qué va a hacer usted? Segurito que se va a asustar. Pero escuche primero. Dice, tomó el niño en sus brazos. ¿Y a quién bendijo? A Dios. A Dios. Le dijo, bendito Señor. Bendijo a Dios con estas palabras. Ahorita la vamos a leer. Lo abrazó a Jesús, al bebé. Cuando usted agarra un bebé, ¿cómo lo agarra? Con mucho cuidado. Tenía apenas 40 días de nacido. Con mucha delicadeza. Y aquel hombre agarra al bebé y lo pone en su pecho, lo más cercano a su corazón, creo yo, el cual estaba lleno de gozo. Yo no sé, pero si Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre Elizabeth cuando María estuvo cerca de él, ¿qué habrá sentido Simeón abrazar a Dios mismo y ponerlo cerca de su corazón? ¿Lo ha pensado? Cuando con fe viva recibimos el evangelio de Cristo y la oferta que Él nos hace de salvarnos, de darnos vida eterna, de perdonar nuestros pecados y darnos un hogar en la vida eterna. Cuando abrazamos esa promesa, ¿no siente usted abrazar al mismo Salvador mismo y su corazón empieza a palpitar más y más por Dios? Eso es lo que hace el evangelio de Jesús. A Simeón le había sido prometido que iba a mirar al Señor, pero no le fue concedido más de lo que le prometió Dios. Pues no solamente lo vio, sino que abrazó a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza que la Biblia nos deja! Abrazó al Señor Jesucristo, lo tuvo en sus brazos. Bien dice el evangelista Juan, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ustedes y yo. Simeón lo vio, Dios le dio ese privilegio y lo abrazó y bendijo a Dios. Bendice usted a Dios todos los días porque tiene la palabra del Señor ahora, porque la palabra es lámpara a sus pies, lumbrera a su camino, porque la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día, porque la palabra de Dios sacia todas nuestras necesidades. Usted bendice a Dios por eso.
¿O solamente le pedimos a Dios cosas para que nos haga felices? No, debemos de ser saciados y gozosos de tener la palabra del Señor, de tener todo lo que el Señor nos provee, porque las bendiciones de Dios no son cosas materiales, es la salvación misma en nuestro corazón. Y eso es bueno saberlo. Me encanta saber esto. Me encanta la historia de Simeón. Cuando abrazas la promesa de Dios, abrazas a Cristo. Cada vez que lees la escritura, miras a Cristo, miras a Dios. Es como que enseño en la escuela misionera que Dios es el autor de todo. Y es como que agarres una aguja y la metas en la escritura y la saques del otro lado. En todo está Dios aquí. Es Cristo mismo. Amén. Entonces Simeón, ahora sí, vamos a llegar a la declaración de Simeón. ¿La quieren oír? Qué hermosa. Por si no le puso atención en la lectura del Evangelio. Por eso hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Amén. Hay que ponerle atención a la palabra del Señor. Nuestros hijos deben de escuchar la palabra del Señor. Deben estar atentos, por eso usted los trae, escucha lo que el pastor dice. Muchas veces subestimamos a los niños. Pensamos que ellos no están entendiendo lo que uno predica. Sí lo entienden. Los padres son los que no entendemos lo que ellos entienden. Por eso debemos de poner atención para que ellos se alimenten de la palabra del Señor y no se distraigan. Muchas veces los distraemos nosotros mismos. Nadie se va a morir si estamos sentados el tiempo de estar en la iglesia. ¿Cuánto? ¿Una hora, hora y media? Espérate que termine el servicio, vamos a salir. Aguántese. Algo Dios va a decirnos ahora. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo sí lo creo. Quiero hacer esta mención. Mi hermano Rafael, que está aquí presente, dijo el viernes, y mi sobrino Sebastián me dijo: ay, me encantó tu sermón, pastor. No es porque sea mi sobrino, yo le di algo debajo de la mesa para que me lo dijera. No, es un niño. Y me dice Sebastián: tío, me gustó lo que usted predicó en inglés. Él habla más inglés. Me gustó lo que predicó él esta anoche. Se me quedaron dos cosas muy que me impactaron. Un niño de 4º grado, ¿verdad, Rafa? 5º grado, 6º grado. Mire cómo voy yo. Nunca crecen nuestros niños, ¿verdad? Queremos verlos siempre pequeños. Me dice: tío, dos cosas me encantaron de lo que usted dijo, de todo lo que usted dijo. Un muchacho de 5º grado, que podemos cometer, y eso lo dije el viernes, podemos cometer, dije en el sermón, muchos errores, pero nosotros no somos ningún error, porque somos creación de Dios. Y lo impactó. Cuando los padres permiten que sus hijos escuchen el Evangelio, empiezan a construir hombres y mujeres santos delante del Señor. Instruye al niño en mis caminos y nunca se apartarán. Por eso la importancia de la Navidad no se trata en recibir, sino en dar. Así como Simeón bendijo a Dios, dio a Dios. Y escuchen las palabras ahora de Simeón. Dice en el versículo 29 lo siguiente: el Señor, le dice Simeón cuando agarra al bebé: ahora despides a tu siervo en paz, a tu siervo tuyo, y lo despides en paz. La misma paz que Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz les dejo. Mira ahora cómo cambian. Aquí Él está dándole ya a Jesús despídeme en paz. Y Jesús después de la resurrección dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo, no como el mundo la da. Simón ya lo había entendido. De acuerdo a tu
palabra, no de acuerdo a lo que diga el mundo, no de acuerdo a las interpretaciones del mundo, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos, dice, mis ojos han visto ya tu salvación. Aquel bebé reconoció que el bebé era nuestro Salvador. Qué hermoso. Y entonces dice el versículo 31 y 32, que has preparado a la vista de todos los pueblos luz reveladora para las naciones y la gloria para tu pueblo Israel. Qué hermosa, es como un canto, está en nuestra liturgia después de la Santa Cena. ¿Recuerdan? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto en el pan y en la copa a Cristo mismo. Por eso déjeme decirle lo siguiente. Lo que Simón dijo, lo que me habías prometido en la escritura, aquí lo tengo ahora. No es que Simeón era un anciano como algunos piensan o lo dije, sino que era un hombre que esperaba en Dios como espera usted en el Señor, que le iba a dar la vida eterna. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Lo que Simón estaba diciendo, Señor, de aquí en adelante sé hacia dónde voy. Ya creo entonces que tú lo prometiste, lo cumples. Ahora sé que un día llegaré a tu presencia, porque este es mi Salvador. Primera declaración de salvación de Cristo ahí, para Cristo, para nosotros. Lo que me habías prometido, aquí lo tengo. Le dio un reconocimiento a Dios. Bendito sea, Señor. Nadie que haya puesto su esperanza en Dios y en su palabra se ha tenido que avergonzar de Dios. Que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo dice en Romanos 5 y verso 5: y esta esperanza no nos va a defraudar, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Simeón estaba viviendo el orgullo más grande que un hombre puede tener, a Cristo mismo entre sus brazos, como lo tengo en mi corazón, y espero que usted también lo tenga. Era una expresión de gratitud la de Simeón. Siempre bendices a Dios. Usted bendiga a Dios siempre, tenga o no tenga, esté feliz o no esté feliz, esté enfermo o no esté enfermo, esté en un hospital acostado o no haya perdido a un ser amado o no. Usted siempre bendiga a Dios, porque cuando usted bendice a Dios, abraza la promesa del Señor, abraza a su Salvador, y toda la corte celestial lo va a sostener a usted también. Amén. Para Simeón era una confesión de fe, la salvación en persona. Ahora el Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador. Está confesando a su Salvador. Muchos cristianos se nos olvida confesar que Jesús es nuestro Salvador. ¿Vas a alguna iglesia? Sí. Y hasta ahí queremos que se acabe la conversación. No nos gusta hablar de nuestra fe, porque no queremos ofender. Cuando usted se avergüence del evangelio, el Señor se va a avergonzar de usted en la vida eterna. Así lo dice la Biblia. Simeón no se quiso avergonzar. Estaba en el mero templo, allí donde los fariseos y saduceos y escribas más adelante le hicieron la vida difícil al Señor Jesucristo. Simeón lo declaró en ese momento su Salvador. Por eso, amada iglesia, solo cuando ves al Hijo es que debes de estar satisfecho. La satisfacción del alma no está en la energía del universo, como he predicado. La satisfacción del alma no está en las palabras de aprobación de los demás, por si usted hace bien o no. La satisfacción está en la bendita palabra del Señor para usted y para mí. Si quieres tener al Hijo, entonces dice la Biblia, tienes la vida eterna.
Apocalipsis 14:13 dice: entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante bienaventurados los que mueren en el Señor. Hasta Simeón dijo: despídeme ahora si quieres, Señor, de esta tierra de pecado, porque sé para dónde voy. Cuando los cristianos cerramos los ojos aquí, sabemos bien dónde los vamos a abrir, y no hay duda de eso, porque vivimos en paz. Dice el Señor Simeón aquí: despídeme en paz. Nos vamos en paz. Quien da la bienvenida hermosa a Cristo, también da la bienvenida hacia el día final de nuestra existencia. Cuando recibimos el Evangelio en paz, también en paz nos vamos delante de este mundo, porque somos del Señor Jesús. Amén, amén. Somos del Señor Jesucristo. Por eso es la luz a las naciones que viene a nosotros. Y por último dice San Juan 1:9, se lo voy a leer: la palabra, la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Y Simeón la vio: ahí viene la luz, ahí viene esa señora. Yo dice: Señor, pero algo está radiando en sus brazos, algo me está iluminando, dice Simeón. Algo trae a esa señora, pero aquí hay algo glorioso. Y lo abrazó a Jesús. Ahora sí, Señor, yo creo que Simón se quería llevar a Jesucristo con él, y le habrá dicho a María: yo lo voy a criar. Pero Simeón sabía que por algo el Señor le dio ese momento para ver a su Salvador. Y murió. Simeón murió. Tuvo que haber muerto. Pero yo sé dónde está Simeón ahora. Está en el cielo. Y un día yo le voy a preguntar: ¿qué sentiste en ese momento? Porque un día llegaremos al cielo también. Amén. Y estaremos con el Señor. Hermanos, hermanas, iglesia, cuando abraza entonces la promesa aquí, usted está abrazando a su Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.